La batalla de Junín es la primera gesta continental por la libertad del Perú y América. La batalla de Junín en realidad es resultado después de 4 años de iniciado la guerra por la independencia de 1820, cuando Arenales llega a Pasco, libera el territorio, pero son 4 años también de una situación muy difícil para los pueblos de la Sierra Central entre Pasco y Junín, lo mismo que ha sido objeto de permanentes incursiones del ejército realista que tenía su base militar en Tarma y en el Valle Mantaro. Cuando Bolívar llega a estas tierras, hay 2 presidentes. En el norte estaría Ribagüero, justamente la zona donde a futuro Bolívar la va a ocupar, zonas como Huamachuco, y en el centro estaba de la costa peruana Torre Tagle. Huamachuco le permite a Bolívar estar cerca de la sierra del Callejón de Huayla, hacia Valle de Mantaro, el Marañón y Cajamarca, ¿no? El norte del Perú se convierte en el centro de preparación para la campaña final, sobre todo en las alturas como Huamachuco. Huamachuco va a involucrar la celebración. Van a haber fiestas, tocadas de campanas, cenas, banquetes, que van a ratificar el apoyo a Bolívar. También había un gran número de soldados del norte del Perú, de toda la zona desde Ancash hasta Piura, incluyendo Chachapoyas, Huamachuco incluso, Trujillo, San Pedro de Oyoc. Toda esa zona norte fue muy importante también para dar más hombres a este ejército. Este ejército empieza a formarse en el norte del Perú y es desplazado hacia la sierra para aclimatarse a los campos de batalla que se venían y deberían ser los fundamentales para la libertad y la independencia del Perú. Desde allí se va a organizar lo que vendría a ser el futuro enfrentamiento con los realistas, los cuales se encontraban en la zona de la Sierra Central. Entonces, el fuerte realista era el centro del país. Jauja, el Valle del Mantaro, esa zona era muy importante por la riqueza de recursos que tenía y desde ahí se sostenía el ejército realista. Los españoles, las fuerzas realistas, dominan obviamente el sur, la capital del virreinato estaba en Cusco, y tenían el control de todo el Valle del Mantaro. Entonces, en el año de 1824, Bolívar empieza a vislumbrar los planes de operaciones necesarios para atacar hacia los realistas. Bolívar sabía que tenía que aclimatar a las tropas que estaban viniendo desde el norte, las colombianas, y reclutar la mayor cantidad de soldados. Se presenta un momento muy importante en los primeros meses del año 1824, cuando empiezan las divisiones en el sector realistas, cuando el general Olañete del Alto Perú no obedece al general La Serna, que estaba en el Cusco. Entonces, La Serna dispone que el general Valdés, con 2.000 hombres, abandone el sector central y se dirija hacia la sierra sur del Alto Perú. Bolívar visualiza que ese es un momento propicio en el cual se debilita el sector central realista y dispone que se puedan iniciar las operaciones. El ejército sigue el camino inca, el ejército español, el ejército patriota y el ejército español, los que llegan a la Sierra Central, siguen el camino inca, ¿no? Y siguen el camino inca para ir hasta Tarma y para pasar a Sierra de Pasco. Esa es la ruta. En el Perú se vivió un estado de guerra permanente. Se llegaron a requisar hasta los clavos de las puertas de las iglesias, las joyas, todo ello para poder vestir, formar, equipar a ese ejército unido libertador, más los ganados, la caballería y la mantención de ese ejército, que era un ejército muy importante. Entre Huamachuco y Cerro de Pasco, que llegan ya a fines de julio del 1824, el ejército patriota era aproximadamente de 10.000 hombres. Y dentro de ellos, 1.500 eran guerrilleros, tropas eminentemente nacionales, hombres que se sumaron a estas campañas decisivas finales, tanto de Junín como de Ayacucho. Estos ejércitos van a tener dentro de su composición a las llamadas guerrillas y montoneras. Aquí van a estar las personas que no tenían una preparación militar propiamente. Los guerrilleros van a ser aquellos que tenían algunas nociones de manejo de armas, pero eran población civil.
Por otro lado, los montoneros no van a utilizar armas militares propiamente, es población civil, pero que va a luchar, como dice su nombre, de a montón. Van a utilizar, por ejemplo, piedras, palos, todo lo que puedan. Y creo que es importante destacar, como digo, la participación nativa en el sentido de que se lo suele incluir en esta denominación un poco abierta que es guerrillas montoneras, ¿no? Que era un grupo distinto, diferenciado, ¿no? Había españoles, mestizos, venidos a menos, en fin, afros también. El Valle del Mantaro estuvo ocupado por el ejército español desde el 21 hasta 1824, ¿no? Pero en torno a ellos había un proceso de resistencia, pues que lo conformaban estas guerrillas y montoneras, ¿no? Que al final fueron decisivos en bueno, por lo menos en el caso de Junín, ¿no? La participación que ellos tuvieron ahí, ¿no? El Ejército Unido Libertador del Perú estaba conformado principalmente por soldados de Colombia, que en ese momento era lo que ahora es Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, soldados peruanos, ¿no? La Legión Peruana de la Guardia, los húsares del Perú, y también obviamente había rezagos del antiguo ejército que había llegado con San Martín, ¿no? Argentinos y chilenos, paraguayos, ¿no? La participación de los ejércitos requiere de riquezas. Esas riquezas la va a tener las minas de Pasco, pero además también es una zona altamente de tránsito, entonces hay una conexión que tiene Pasco de la costa hacia la sierra. Capturar esa zona es tener la llave para poder ingresar al establecimiento del transporte de recursos de hombres y mujeres en la lucha, y eso va a ser importante. Cerro de Pasco, que es la zona de la producción de plata, que todos quieren tener control, va a pasar de manos varias veces. Entonces, cuando llegue Bolívar, cuando lleguen los hombres que acompañen a Bolívar, y Bolívar también en 1824, esta es una zona que ha sido central al conflicto. Como repito, la primera batalla, la primera gran victoria patriota de los que llegan con San Martín es en Pasco. Creo que la población serreña, que no era más de 6.000 habitantes, estaba más ocupado en esos momentos de seguir produciendo metales con las cuales financiar, auspiciar la campaña. Porque Pasco era un punto importante, dado que primero por el tema de la mina, ¿no? Controlar la mina, controlar la producción minera de Cerro de Pasco le iba a permitir obviamente tener la posibilidad de poder acuñar dinero. Entonces la estrategia era bajar por el Callejón de Huaylas, seguir acumulando tropas y luego pasar Huaraz y luego dividirse, ¿no? El ejército se divide en 3 columnas que van por diferentes rutas hasta que finalmente se encuentran en Cerro de Pasco. Estamos entonces en la fecha del 1 de agosto de 1824. Bolívar había situado su ejército en Rancas, a la altura de Cerro de Pasco. Y en Rancas pasa una revista general a todas las tropas. Las arengas que da en Rancas, que es un pueblo que está un poco al sur de Cerro de Pasco, más cercano al lago, son muy importantes porque van a ser las motivadoras, van a llevar a la gente realmente a creer en la importancia de la labor que están emprendiendo en Junín. Entonces, esas arengas de Rancas son muy importantes, pero también porque han sobrevivido y las recordamos, y porque Bolívar pasó un buen tiempo pensando en las palabras exactas que debía tener para motivar realmente a las fuerzas a apoyarlo. Entonces, la arenga de Simón Bolívar se hace relevante en el sentido de enarbolar, enaltecer los ánimos de estos hombres que están disputándose cada día su vida, arriesgándola por una situación de la victoria de una guerra que no acababa. Entonces, Bolívar en ese sentido es consciente y tiene que darle aliento a sus hombres, porque es una guerra que no solamente implica armas, sino también implica un estado emocional relevante, y esa arenga va a ir bajo ese camino. ¡Soldados! ¡Comando, atención! ¡Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Empieza el desplazamiento del ejército de Bolívar en dirección de la Sierra Central Norte hacia el sur. Se desplazan las unidades encolumnadas, pero son los guerrilleros quienes cubren los flancos
y a la vez aseguran las provisiones para que ese ejército, cuando vaya llegando progresivamente, se pueda alimentar. Bolívar les dice entonces a ese ejército: soldados, de aquí dependerán los destinos de la América para continuar las operaciones. Y es así como se inician las operaciones.